Capítulo 23. Un adulto del que todos deberían mantenerse alejados. Un fuego crepitaba en la orilla del río, su cálido resplandor apagaba la fría oscuridad de la noche. Mia dejó escapar un suspiro de alivio. Está bien, ya no tenemos que preocuparnos por resfriarnos. El reino de Remno no estaba en el norte helado, pero no era tan meridional como para que sus noches fueran perpetuamente sofocantes. Preocupados por los efectos que una noche fría podría tener en su salud, rápidamente comenzaron un incendio. Bueno, uno de ellos lo hizo. El otro solo miraba. Debo decir que no pensé que sabrías cómo iniciar un incendio, dijo Mia. Bueno, me fui de caza antes. Aprendí algunas cosas en esos viajes, respondió Sion, sin encontrar su mirada. En cambio, miró hacia otro lado, sus mejillas brillaban rojas a la luz del fuego. Fue difícil culparlo. Todo lo que llevaban estaba empapado y tuvo que quitarse para secar, dejándolos a ambos usando nada más que su ropa interior. Como resultado, Sion, siendo el caballero que era, tuvo que tratar constantemente de mantener su mirada alejada de ella. Mientras tanto, Mia apoyó la barbilla sobre sus rodillas y lo observó. ¡Mi Dios! ¡Qué reacción tan adorable! La grieta de inocencia en su armadura de competencia puso una sonrisa en su rostro. No es que ella no estuviera avergonzada también, por supuesto. Sus sensibilidades eran igualmente vulnerables a la incomodidad de ser visto por alguien del sexo opuesto, mientras vestía nada más que ropa interior mojada. Sin embargo, al final del día, Sion era un niño de 12 o 13 años, mientras que Mia tenía 20 años por dentro, 21, en realidad, considerando que había pasado casi un año desde que había pasado el tiempo. Ella era una adulta. Una dama con madurez y compostura. Quien miraba boquiabierto a un niño sonrojado con una sonrisa espeluznante en su rostro. Ella era, el tipo de adulto del que todos deberían mantenerse alejados. En todo caso, soy yo quien está sorprendido, dijo Sion. Quiero decir, sé que te llaman la gran sabia del imperio, pero nunca esperé que supieras que hierbas silvestres son comestibles. Oh, por favor. Difícilmente es algo de lo que sorprenderse, dijo con la engreída confianza de alguien sosteniendo un as bajo la manga. Había una razón para su actitud. Mia, ya ves, no era una aficionada. Tenía experiencia previa en pasar la noche en un bosque. No fue durante el incidente en el bosque de Selence, fue hace mucho más tiempo, todo el camino de regreso en la línea de tiempo anterior. En un intento desesperado por escapar del ejército revolucionario, se había encontrado con un bosque para esconderse, acompañada solo por una doncella de dudosa competencia. Esos fueron tiempos difíciles. No pudo encontrar agua potable. Ella no tenía comida. Sus guardias habían estado separados por mucho tiempo de ella, y las bestias salvajes parecían acechar en cada sombra. Además, sus captores estaban cerca, impidiéndole buscar ayuda. Su doncella no tardó mucho en huir a una de las aldeas cercanas. Es culpa tuya que me hayan arrastrado a este desastre. Dejando atrás esas palabras y una mirada rencorosa como regalo de despedida, la chica salió corriendo. Con su partida, Mia se volvió verdadera y brutalmente sola. A medida que la noche se oscureció, su corazón se hizo más frágil. La sed y el hambre, amplificados por la terrible soledad de la penumbra del bosque, le roían dolorosamente la mente y el cuerpo. Finalmente, su voluntad cedió y salió a una aldea cercana, donde fue rápidamente capturada por el ejército revolucionario. Comparado con eso, este es un paseo por el parque. La sed no iba a ser un problema. Después de todo, un río, cuando no intentaba ahogarlo de todos modos, era una fuente infinita de agua potable. En cuanto al hambre, dependería de lo que fuera comestible en los bosques del continente dado. Lo cual, por supuesto, Mia ya había investigado a fondo cuando se había encerrado en la biblioteca. El miedo que todo abarcaba y siempre presente a la guillotina la había convertido en una verdadera sabia del desierto. A estas alturas ya tenía los conocimientos suficientes para darles una oportunidad a los verdaderos especialistas en supervivencia. Examinó su entorno y tomó nota de sus opciones disponibles, que iban desde hierbas comestibles hasta bayas y frutas, y decidió que su barriga no iba a quejarse por un buen rato. Además, tenía al príncipe Sion a su lado. Recuerdo estar asustada hasta la muerte de encontrarme con un oso o un lobo en ese entonces,
Pero mientras lo tenga, pensó con una mirada apreciativa a Sion, estoy a salvo. Con alivio llegó la satisfacción, y una sonrisa complaciente se extendió lentamente por sus labios. Un espectador razonable habría señalado que pedirle a un niño que peleara solo con un oso o un lobo era una tarea difícil, si no imposible, pero, por desgracia, no había ningún espectador disponible para hacer comentarios sensatos. La única otra persona presente era el propio Sion, que actualmente miraba contemplativamente a la distancia y no estaba disponible para hacer comentarios. Ahora que lo pienso, no puedo creer que ahora me esté protegiendo. Todo es muy extraño, pensó, estudiando distraídamente su perfil. Sus rasgos tan cincelados que en realidad la molestaban. De hecho, la molestó tanto que no pudo resistir el impulso de divertirse a su costa. Dime, príncipe Sion, estaría bien si te hiciera una pregunta. Él la miró rápidamente antes de volverse de nuevo. Seguro. Contestaré lo mejor que pueda. Dentro de los límites, por supuesto. Ella mantuvo sus ojos en él y continuó en voz baja. Si descubrieras que tu amigo y compañero de escuela, el príncipe Abel, participaba en la represión contundente de su pueblo, lo matarías. Yo. He oído mucho sobre tu carácter, y creo que eres una persona íntegra, tan noble como la señorita Refine. Y es precisamente por tu carácter que deseo preguntarte. Si alguien que conoces por tu nombre, alguien que es tu amigo, estuvo involucrado en hacer malas acciones, ¿podrías juzgarlo con tu espada? Era una pregunta que había estado en su mente durante mucho tiempo. El ejército revolucionario, dirigido por el príncipe Sion Itione, le había quitado la vida. Hasta cierto punto, había llegado a comprender por qué lo habían hecho. Podía ver cómo el hambre de su gente había estimulado su ira. Impulsados por sus muchos agravios, probablemente tenían muchas razones para desear su muerte. Pero eso fue entonces. Habían sido personas que ella no conocía. Lo que realmente sentía curiosidad por, era cómo se había sentido Sion. ¿Qué pensamientos y sentimientos habían estado pasando por su cabeza cuando vio esa terrible espada caer sobre su cuello? Eso, ciertamente salió de la nada, princesa mía. Sion guardó silencio por un momento, su rostro pensativo. No había considerado esa posibilidad en absoluto. El menor indicio de incertidumbre brilló en sus ojos, durando solo un segundo. Entonces, él respondió. Si el príncipe Abel participara en la represión forzada de su pueblo y manchara su espada con su sangre. Entonces sí. No tendría más remedio que poner el mío contra él. Su voz era inquebrantable y habló con la solemne convicción de alguien que, criado y entrenado para ser el príncipe heredero de Sun Clan desde que era un bebé, le habían dicho toda su vida que defendiera la justicia en todo momento. Simplemente no estaba en el hacer la vista gorda ante el mal, especialmente si el hacedor estaba parado frente a él. Sin embargo, las siguientes palabras de Mia harían que vacilara. Entonces, dependiendo de las circunstancias, ¿estás dispuesto a matar al príncipe Abel? ¿A eso te refieres, príncipe Sion? No tuvo respuesta inmediata. Era cierto que Abel Remno no era un amigo íntimo para él. Aún así, sus experiencias compartidas como compañeros de clase en la Academia Saint Noel habían sido más que suficientes para forjar entre ellos un vínculo lo suficientemente cercano como para llamarse amistad. Si llegara el momento, ¿podría levantar su espada contra alguien a quien consideraba un amigo? ¿Podría matar a Abel? ¿Lo permitiría su corazón? Respondió, tratando de ignorar la incertidumbre que flotaba en su interior. Si lo es. Lo que dijiste es posible. Luego, en un tono muy diferente de su confianza habitual, calificó su declaración como una excusa. Quiero decir, lo haría, pero no es como si tuviera otra opción, ¿verdad? Es una elección que el príncipe Abel habría hecho. No podría hacer nada al respecto. Gobernar un reino era asumir la responsabilidad de defender la justicia. Como miembro de la familia real, a Sion siempre se le había enseñado que tenía el deber de imponer un castigo apropiado a quienes cometían el mal, y ese principio sirvió tanto como un estándar hacia el que se esforzó y como una fuente de disciplina para sí mismo. No tendrías otra opción. No habría nada que pudieras hacer. ¿Es eso realmente cierto? Y, sin embargo, la chica ante él, conocida como la gran sabia del imperio, expresó dudas.
Estás diciendo que estoy equivocado. Su voz tomó un borde. Un pensamiento cruzó por su mente. ¿Estaba Mia viendo esto a través de la lente de la razón, o del amor? ¿Estaba quizás insertando sus emociones personales y tomando el lado de Abel? Consideró la idea, luego la descartó. No, ella no es así. Él vio el brillo en sus ojos. No era el leve destello de tristeza, ni eran las lamentables brasas de apelación. No, fue ira. La gran sabia del imperio estaba furiosa por lo que había dicho. Esas palabras deberían venir solo de los labios de alguien que ya ha hecho todo lo posible para evitar la violencia. No es así, príncipe Sion. La forma en que lo miraba, a través de él, hizo que se le cortara la respiración. Él juzgó porque no tenía otra opción. Él entregó el castigo porque el mal había sido hecho. Estos fueron los principios básicos de su visión del mundo. Los veía como verdades fundamentales, tan claras como el sol en el cielo. Y, sin embargo, Mia los había cuestionado. Al hacerlo, ella parecía estar preguntándole, ¿lo has hecho, príncipe Sion? Dices que no tienes otra opción, pero ¿qué has hecho para prevenir ese mal? Para evitar que esa persona cometa el hecho. Sion no era ajeno a las dificultades que enfrentaba el reino de Remno. Sus espías que trabajaban allí de manera encubierta le habían enviado un flujo constante de informes durante las vacaciones de verano, y sabía que había disturbios en el aire. Incluso se había preparado para la eventualidad de una intervención militar. Sin embargo, ese era el alcance de lo que había hecho. No había nada más. A pesar de que dio vueltas gritando tópicos morales sobre defender la justicia y castigar a quienes atormentan a las masas, no había hecho nada para evitar que se infligiera ese tormento. Entonces, ¿él realmente tenía derecho a juzgar al príncipe Abel? Una nebulosa masa de incertidumbre comenzó a crecer en su corazón, junto con una nueva pregunta. ¿Por qué la princesa Mia emprendió este viaje? Pensé que era porque ella solo quería ver al príncipe Abel, pero ¿podría haber otra razón? ¿Podría estar tratando de evitar que él haga algo mal? Continuó siguiendo la lógica de su propia hipótesis. Lo que significa que, está tratando de evitar que la revolución estalle en Remno. ¿Es eso posible? Él la miró mirando al fuego. Ella no dijo nada. Sin embargo, su silencio y las palabras que dejaron sin decir hicieron eco en su mente, y descubrió dentro de él una sensación de asombro incipiente por la joven princesa. Apenas es necesario decirlo en este momento, pero obviamente, Mia no tenía intención de detener la revolución. Para ser honesto, tampoco le importaban las creencias de Sion. Entonces, ¿por qué se estaba enojando tanto? ¿No tuviste elección? Esa es tu excusa por lo que me hiciste. Ahí estaba la fuente de su indignación. Claro, el imperio Tearmon se había estado desmoronando en ese momento. Ella podía aceptar que las masas tenían buenas razones para odiar a las de alto nacimiento. Incluso podría soportar las críticas de las naciones extranjeras. Todo eso estaba posiblemente justificado. Sin embargo, había una cosa que encontraba completamente intolerable. Morí porque no te molestabas en advertirme que me estaba metiendo en problemas. Solo un rápido aviso hubiera sido suficiente. ¿Podrías haber dicho algo antes de comenzar una revolución y antes de tirarme una maldita cuchilla en la cabeza? Seguramente, todo el tiempo que habían pasado juntos en la academia debería haberle valido al menos una palabra de precaución antes de tomar medidas tan drásticas. Si la hubiera sentado un día y le hubiera dicho, oye, mira, estamos hartos de tu actitud, las cosas podrían haber cambiado para mejor. En cambio, había esperado hasta que las cosas hubieran pasado el punto de no retorno antes de irrumpir galantemente para salvar el día y declararle que, no tuve más remedio que llevarte ante la justicia, y, esta es la consecuencia de tus propias acciones. Solo pensar en eso la hizo sentir furia. Retiro todo lo bueno que he dicho sobre él. Es una persona terrible y odio sus agallas. Tan molesta que tuvo que evitar rechinar los dientes, todo tipo de pensamientos entraron en su mente. ¿Enojados, indignados, frustrados? Lo único que nunca apareció fue la apariencia de un plan para lo que se suponía que harían a partir de mañana.